El pasaje en el cual me voy a centrar es Primera de Corintios 1:10. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas, el hermano Tonatiu estuvo hablando del versículo 4 al 9. Les decía que yo voy casi versículo por versículo. Israel me dijo, no, medio versículo y el siguiente medio versículo rapidito, ¿no? Y sí, de repente voy un poco más despacio. Tonatiu fue con varios versículos, pero nuevamente quiero detenerme en el 10. A veces es eh, irresistible no detenerse en ir poquito a poco. Y vamos a leer el pasaje. El pasaje dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué ha dicho anteriormente? Del versículo 4 al versículo 9, el apóstol Pablo elogia, déjenme decirlo de esta manera, a la iglesia de Corinto. Los elogia porque dice que tienen muchos dones. Dios les había dado muchos dones a esta iglesia. En ese momento había dones de profecía, ellos ejercían el don de profecía, había dones de lenguas, ellos ejercían también ese don. Había todos los diferentes dones que nos vemos en el libro de Hechos, se manifestaban en esta iglesia. Por cierto, hay que decirlo, comentario, los dones tal como se presentan bíblicamente, no son los dones que ahora vemos en iglesias carismáticas o pentecostales, son otro tipo de dones. Y de hecho, los carismáticos y pentecostales no hablan de los dones que la Biblia nos enseña. Pero hago énfasis fuerte en esto. Dios había bendecido a esta iglesia. Dios había dado liderazgos también a esta iglesia. Además de todos estos dones, tenían liderazgos. Ahora, uno podría pensar, y yo, bueno, muchos de ustedes saben, no es ningún secreto que yo tengo un trasfondo pentecostés, y a lo largo también de mi vida en la que he tenido contacto con varios cristianos, hay un común denominador entre muchos de ellos de por qué a veces se cambian de iglesias o buscan otras iglesias, y en muchos de ellos yo he escuchado, es que ahí sí se siente el poder de Dios, es que ahí sí predican la palabra de Dios. Y evidentemente, cuando ellos dicen y hacen estas afirmaciones, se refieren sobre todo a que a lo mejor el líder de la iglesia, el pastor, el que está predicando, el que lleva el orden, es una persona con mucha soltura a la hora de predicar, con mucho carisma, déjenme decirlo así, no refiriéndome a la cuestión carismática, ¿no? sino con mucho don de personas. Todo esto, déjenme les digo, estaba en la iglesia de Corinto. No es malo, déjenme hago esta observación, no es malo que en las iglesias, que en nuestra iglesia haya personas con muy buena oratoria, con muy buen, déjenme decirlo así, don de gentes para acercarse a nosotros. No es malo, de hecho es una bendición de Dios, pero lo malo es cuando ese tipo de cosas empiezan a estorbar el avance de la iglesia. Tener en una iglesia un liderazgo amplio no es malo. De verdad, yo creo que incluso es una bendición del Señor. Pero, evidentemente, cuando esto no nos lleva a algo que no es bueno, entonces es cuando se cae en errores. Vuelvo a leer este pasaje. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como dije hace un momento, esos liderazgos, esos hermanos con muchos dones, con muchos talentos, estaban en Corinto. Y uno podría y estaría tentado a decir, con eso bastaba, pero no es así. Fíjate lo que dice la palabra os ruego, en el griego es
parakaleo. Y eso normalmente quiere decir, literalmente quiere decir llamar a una persona para que venga aquí a mi lado. Pero se usa en varios sentidos. Uno es el primero, se traduce en os ruego, así como está traducido en las Biblias que tenemos. Otro sentido, como se podría traducir, es amonestar, exhortar. Y fíjate en esto, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta siempre mirando al futuro, ¿sí? Cuando dices os ruego, no te estoy consolando de algo que ocurrió atrás. No, te estoy diciendo, te estoy amonestando para que te prepares hacia el futuro, ¿sí? Esta palabra tiene que ver con el futuro, ¿sí? No tiene que ver con el pasado tanto. Menciona el pasado, evidentemente, pero hace un énfasis muy fuerte hacia el futuro. También se puede traducir como alentar, como amonestar, como animar, confortar, consolar, llamar, orar. Todos estas posibles traducciones de esta palabra son los que podríamos hacer uso. A veces cuando nosotros en el español escuchamos os ruego, pensaríamos nosotros que literalmente el apóstol Pablo está pidiéndoles, pero de una manera, digamos, no con autoridad, suplicándoles, teniendo, ay, te ruego que hagas, nosotros lo usamos así ahora, ¿sí o no? Esta palabra os ruego, pero en esta palabra, en el griego original, también tiene ese sentido de amonestación, de exhortación. No está hablando, y se conjuga con la siguiente palabra que veremos, pero en este momento es amonestación, es exhortación. Encontramos esta palabra traducida como exhortación, por ejemplo, en Hechos 2:40. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La palabra exhortaba en el griego es la misma que se traduce aquí como os ruego. ¿Sí? Así que me gusta que esta acepción, porque, vuelvo a decir, hace un énfasis en una autoridad. El padre cuando le dice al hijo, te ruego que tiendas la cama, normalmente no lo usamos nosotros, ¿no? Normalmente le decimos, te ordeno, te exhorto a que lo hagas. A lo mejor literalmente no lo decimos, pero esa es la idea. ¿Por qué? Porque si no lo hace, tendrá una consecuencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Con esto inicia este pasaje. Tú tienes muchos dones, le está diciendo a la iglesia de Corinto, tú tienes muchos dones, tienes muchos liderazgos, has sido bendecido por Dios, por eso te ruego que mires hacia el futuro. Te exhorto a que veas hacia el futuro. Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este pasaje nos habla de cuando Bernabé llegó a Antioquía. La iglesia de Antioquía empezó siendo una iglesia de gentiles. No había ninguno de los apóstoles que haya iniciado esta iglesia. Esta iglesia no fue iniciada porque un apóstol fue enviado, no, empezó a crecer por todos los hermanos que venían de la persecución, venían huyendo de la persecución. Cuando se enteran los apóstoles que esta iglesia está creciendo, que esta iglesia está teniendo un testimonio muy fuerte en Antioquía, envían a Bernabé. Y Bernabé dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Nuevamente la palabra exhortó a todos, está diciendo, los animó, podríamos decir, les rogó, pero es un ruego no pidiendo un favor, es un ruego de hacer una orden, invitándolos a cumplir una cosa.
Y último pasaje que les diré, encontré bastantes pasajes, pero solo les diré 3. Hechos 14:22 también está hablando de esto, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuevamente Pablo está aquí exhortando a los hermanos. Así que la palabra os ruego también podemos entenderla como una orden, como una exhortación y como una exhortación dada con autoridad. No perdamos de vista esto. La siguiente palabra dice, os ruego pues, hermanos. Hermanos, la palabra que se traduce como hermanos aquí es adelphos. La palabra adelphos es, tiene que ver con un sentimiento cercano. Los adelfos eran los hermanos, en este caso era como ellos se llamaban. Había un compromiso con Dios, eran hijos de Dios y por eso todos ellos eran llamados hermanos. Así como nosotros en la iglesia, a lo mejor ahora no lo hacemos tan cotidianamente, pero somos hermanos, somos hijos de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo, los exhorto, los animo, hermanos, los reconoce como cercanos a él. Eso es notable por lo siguiente. Cuando hablábamos en la introducción acerca de la epístola de Primera y Segunda de Corintios, les decía yo en la introducción, la iglesia de Corintios tenía mucho pecado, tenía muchos problemas, tenía desviaciones. Pues en medio de esto, el apóstol Pablo les sigue llamando hermanos. Así como en el versículo 1 veíamos que el apóstol Pablo les llamaba iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, aquí reafirma, no solo son iglesia, son mis hermanos. Son mis hermanos y por eso los exhorta. Por eso los exhorta a qué cosa. ¿Sí? Normalmente, cuando hay una exhortación, no es lo mismo que uno reciba la exhortación de alguien ajeno a de alguien cercano. Entendemos que en este caso el apóstol Pablo los exhorta con amor. La motivación, el motor de la exhortación del apóstol Pablo es el amor. Y eso es lo que debería de motivar cada una de las exhortaciones que nosotros pudiéramos hacer a nosotros como hermanos en nuestra iglesia. Si no hay otro motor más que el amor y la edificación de mi hermano, entonces tendríamos un problema, aunque tuviéramos la razón en exhortar a nuestro hermano. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces las divisiones, las disensiones entre los hermanos se dan por esto. No porque el hermano se haya equivocado y que el otro esté mal cuando le llama la atención que el otro esté bien y yo esté equivocado. No, a veces tenemos la razón. Pero lo que debe motivar mi exhortación es el amor a mi hermano. Si el amor a mi hermano no motiva mi exhortación, si el amor a mi hermano no está motivando esa llamada de atención, entonces estoy en un error. Después de decir, os ruego hermanos, dice por el nombre. Cuando dice por el nombre, y de hecho dice por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta expresión, en esta palabra, se hace, es una fórmula retórica que hace lo que está haciendo es apelar a la autoridad de alguien, en este caso del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está apelando a la autoridad del Señor Jesucristo. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hace énfasis que el Señor Jesucristo es su Señor de él, pero también es Señor de ellos. No solo son hermanos, están sirviendo al mismo Señor. Y el apóstol Pablo está apoyando esta exhortación que estará diciendo, esta exhortación que está dando a los hermanos, está haciéndola en base a la autoridad, en base a los méritos del Señor Jesucristo.
Y de hecho, yo creo que el apóstol Pablo lo hace dirigiéndose a los corintios así. Uno, porque los ama, y dos, porque tienen al mismo Señor, el Señor Jesucristo. Y eso es algo que no debemos perder de vista en nuestras relaciones entre nuestra iglesia, los hermanos de nuestra iglesia. No debemos perder de vista. Cuando hacemos una exhortación, cuando hacemos una invitación, cuando estamos planificando alguna cosa, nunca debemos perder de vista. Uno, somos hermanos. Todo lo debemos hacer por amor, exhortaciones, predicaciones, llamado al trabajo, llamado a la colaboración. Dos, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Señor de la iglesia. Eso yo creo que es algo que es muy importante y que nunca deberíamos perder de vista. El Señor Jesucristo es la razón y es la autoridad de la iglesia. No hay más, no hay más. Mateo 18:20 nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa presencia del Señor Jesucristo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, fue garantizada por el mismo Señor Jesucristo. Él está en medio de nuestras reuniones de oración. Él está en medio incluso de nuestras reuniones virtuales. ¿Por qué? Porque nos reunimos, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y no debemos perder de vista eso. Siempre nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es a lo que está apelando el apóstol Pablo. Él entiende, se están desviando, tienen problemas entre ellos, pero seguramente, entre paréntesis, supongo yo, esperando que ellos amen sinceramente a Dios, seguramente por amor a Jesucristo pueden abandonar el pecado, pueden abandonar la rencilla, pueden abrazar el perdón y conducirse en amor. Esto, de verdad, hermanos, si no lo tenemos en nuestra iglesia, no tenemos futuro. Nunca tendremos futuro si no tenemos estas actitudes, si no tenemos ese corazón. Versículo Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después, incluso en el 18, el Señor Jesucristo dice, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Es complementaria esta idea, la idea de que todo el trabajo de la iglesia, todo el objetivo de nuestra iglesia debe ser bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos envió, y la única orden que tenemos es id y haced discípulos a todas las naciones. Los templos se pueden acabar, los lugares de reunión pueden cambiar. Lo que nunca puede cambiar en una iglesia es predicar el evangelio tal y como el Señor Jesucristo lo ordenó. Y debemos evidentemente todos hacer un esfuerzo como iglesia de encontrar ese punto en el cual las cosas materiales, los caracteres diferentes no sean un estorbo, sino que todo eso podamos superarlo. Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 9:2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 8:16 se refiere a que la autoridad por la cual ellos habían sido bautizados era el nombre de Jesús. Hechos 9:2 nos dice que el apóstol Pablo pide cartas que le daban autoridad. Todo lo que nosotros hacemos, todo como nosotros nos conducimos, si queremos agradar a Dios, debe ser hecho bajo una autoridad. Y esta autoridad es muy clara, en el nombre del Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesucristo. Esa es la autoridad que está sobre toda la iglesia. Evidentemente sobre el pastor, evidentemente sobre los diáconos, evidentemente sobre la iglesia. Si diáconos
o pastor o iglesia nos conducimos y tomamos decisiones que están en contra de la voluntad del Señor Jesucristo, ahí es donde nos equivocamos y seguramente ya no somos iglesia. Seguramente somos un club de amigos, seguramente somos diferentes cosas, menos una iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que les pide? ¿Qué es lo que les ruega el apóstol Pablo a través del Señor Jesucristo, apelando a esa autoridad? La primera cosa que dice es que habléis, ¿sí? Les pide eso, que habléis una misma cosa. Cuando yo leo este pasaje en el español, parecería que el apóstol Pablo está exigiendo, vuelvo a decir, que el apóstol Pablo está exigiendo o pidiendo, exhortando a la iglesia en Corinto a que digan siempre lo mismo. Pero fíjate que la palabra que se traduce como que habléis, es la palabra lego. La palabra lego, según el diccionario, dice que es un verbo que quiere decir colocar delante de, ¿sí? Y que una característica del ego es que se refiere al propósito o al sentimiento de lo que se dice. Muy importante, la palabra lego no se refiere a la palabra final, a la palabra que se está hablando, a la palabra que está saliendo de mi boca. La palabra lego no se refiere a eso. La palabra lego se refiere a la sustancia de lo que se dice. ¿Sí? Se refiere a eso. No se refiere a lo que estoy diciendo, sino se refiere a la sustancia de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, la Biblia dice en algunos pasajes, se refiere, por ejemplo, en 1 Corintios 14:34, dice, la ley lo dice, y aquí usa la palabra lego. En 1 Corintios 14:35, que es el siguiente versículo, también dice, hable, que lo que la ley hable. Y ahí en esta parte se refiere a la palabra que se está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay? Una cosa es el propósito y el sustento de la ley, y otra cosa es lo que está escrito en la ley, literalmente, las palabras que están expresadas. Pueden cambiar las palabras expresadas. Lo que no puede cambiar es el corazón de lo que se quiere decir. ¿Por qué esto es importante? Porque el apóstol Pablo no está pidiendo a los hermanos en Corinto que digan todos una misma cosa. Probablemente iba a haber diferencia en las cosas que decían, pero lo que les está pidiendo es que el sustento, el corazón de lo que ellos digan, de lo que ellos expresen, la raíz de lo que ellos van a hablar, sea el mismo. Sea la misma cosa. ¿Qué cosa? El amor a Dios, el amor a los hermanos, la edificación de la iglesia. Esto es importante, ¿por qué? Porque una cosa es cómo yo lo expreso y que probablemente mi hermano lo expresa de otra forma, pero si los dos queremos buscar a Dios, queremos servir al Señor, seguramente yo voy a hacer el esfuerzo de entender por qué lo dice. Pero si yo no comparto esta sustancia, este propósito, si yo no comparto este deseo de buscar a Dios, este deseo de agradar a Dios por sobre todas las cosas, nunca voy a hacer el esfuerzo de detenerme a ver qué es lo que dice mi hermano. Si en algo no se parece a lo que yo digo, inmediatamente lo voy a desechar. Inmediatamente le voy a decir, estás mal. Esto nos habla más de, cuando dice que habléis una misma cosa, a más que las palabras como tal, nos habla de un propósito del corazón. ¿Cuál es el propósito del corazón de todos los, o cuál debería ser el propósito del corazón de todos los miembros de la iglesia de Corinto y particularmente de los miembros de la iglesia Bethesda? Ser adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Por ahí debería pasar todo lo que nosotros estamos pensando y estamos buscando.
Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí se engloba todo, se engloba la unidad, se engloba el amor a mis hermanos, se engloba todas estas cosas. No sé ustedes, pero cuando yo estaba estudiando estos pasajes, la verdad es que yo me quedé sorprendido y gratamente sorprendido, porque cada que yo he leído este pasaje siempre me da la idea, la impresión de que se refiere más a cuando yo escucho esta frase, que habléis una misma cosa, como si fuéramos robots. Y no, el apóstol Pablo no está pidiendo, tú eres un robot de Dios, debes repetir cuando dice el pastor, tal, todo el mundo debe decir amén. No, no está diciendo eso, está diciendo que hablar una misma cosa debe estar inspirada, debe tener el mismo principio, probablemente no las mismas palabras, pero sí el mismo principio. En este caso, agradar a Dios. Sigue diciendo el pasaje, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra divisiones, una posible traducción es desaveniencia, que ya más o menos uno ¿cómo se llama? Lo espera, ¿no? Pero otra posible traducción es rotura, ¿sí? En griego se lee esquisma, ¿sí? Y si a lo mejor haces un poco de esfuerzo, se parece mucho a la palabra cisma, esquisma, cisma, que quiere decir rotura, grieta. Esta palabra se usa en Mateo 9:16, donde dice el Señor Jesucristo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Vuelvo a repetirlo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahí está usada esta palabra esquisma. Desaveniencia, rotura, quiere decir algo se ha partido. Mateo 2:21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Rotura también se puede traducir como disensión. Juan 7:43 dice, entonces hubo discusión entre la gente a causa de él. Disensión entre la gente a causa de él. Juan 9:16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Juan 10:19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Esta palabra, esquisma, también se traduce como divisiones, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Esta palabra quiere decir rompimiento, separación. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo no está diciendo que no debería haber probablemente diferencia de opiniones. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y yo no sé por qué a veces las diferencias de opiniones vienen en las cosas más simples. Por ejemplo, yo he visto a veces discusiones o malos entendidos por cómo se pinta el templo, ¿no? ¿De qué color se pinta el templo? Y hay unas discusiones que en realidad yo creo que esas discusiones revelan algún problema que ya ha habido anteriormente. Pero esas discusiones muchas veces muestran algo que ya existe antes. Rompimiento. No está hablando el apóstol Pablo de una diferencia de criterio. El apóstol Pablo está hablando ya de una separación. Que no haya entre vosotros rompimientos, que no haya entre vosotros cismas. La palabra cisma se aplica a cuando ya hay una diferencia irreconciliable. La palabra cisma se refiere a que ya no es posible arreglar una situación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no hay entre vosotros situaciones que no
se puedan arreglar. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que no debemos dejar que esas diferencias lleguen a convertirse en problemas irreconciliables. Eso es lo que pide el apóstol Pablo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones y que no haya entre vosotros divisiones. Y hace un contraste con la siguiente frase. La siguiente frase dice, sino, o sea, en contrario, en aspecto contrario, que estéis perfectamente unidos. ¿Qué quiere decir perfectamente unidos? Fíjate que la palabra perfectamente unidos es la palabra catartizo. Y la palabra también se puede traducir como apto, como completar, como constituir, como hacer, como perfeccionar, también como restaurar. Fíjate, voy a solamente a mencionar 3 usos, si no recuerdo mal, al menos 2, sí, 3 usos, cómo se traduce en la Biblia. El primero es remendar, reparar. Cuando dice perfectamente unidos, no está diciendo que no hubo alguna desaveniencia, que no hubo nada que había que arreglar. No, no. Está hablando, un posible uso es que hubo una reparación, hubo algo que se tuvo que arreglar. Mateo 4:21 dice, pasando de allí, vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí se traduce esta palabra, perfectamente unidos, es la misma palabra que aquí dice, remendaban sus redes. Y me gusta esto porque en todas las iglesias, sin excepción, siempre es necesario remendar una que otra situación, remendar una que otra discusión, una que otra diferencia. Aunque déjenme les digo, cuando uno lee que estén perfectamente unidos, uno pensaría, pues nunca hubo una diferencia. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso. El apóstol Pablo sabe que la iglesia de Corinto, y hemos de decir también nuestras iglesias, están compuestas por personas con diferentes criterios, con diferentes maneras de hacer las cosas. Y por eso al principio apeló a que todo lo debemos hacer con un mismo propósito, con un mismo corazón, con una misma intención. La segunda quiere decir completar, equipar, completamente preparar. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí? Aquí es la misma frase. Cuando dice completamente, perdón, el que fuere perfeccionado será como su maestro. Como decía, perfectamente unidos. Es un proceso de todos los días, reparar, arreglar, rehacer, remendar. Romanos 9:22 es otra frase en la cual nos habla de preparados y se refiere a esta misma palabra. Hechos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí se refiere también a esta palabra, me preparaste cuerpo. Así que esta expresión, esta frase que nos habla de perfectamente unidos, no quiere decir una unidad en la que nunca hubo desavenencias, en la que nunca hubo diferencias de criterio. Quiere decir, es un momento en el cual todo, a pesar de las diferencias, continúa andando. Se arreglan las diferencias y se continúa hacia adelante. La tercera posibilidad es preparar, perfeccionar. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se refiere también a esto, ¿sí? Restauradle.
Nuevamente, no se refiere el apóstol Pablo a que en esa unidad nunca haya habido pecado. También, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la iglesia debe ser la que restaure a este hermano, la que haga que este hermano pueda ser perdonado de su pecado, pueda reconocer su pecado, pueda ser perdonado por Dios, pueda ir a las plantas del Señor, y la iglesia debe ayudarle, debe apoyarle para que esa relación sea restaurada y él continúe adelante. Son cosas que son importantes dentro de la vida cristiana todos los días. Que estéis perfectamente unidos, en una misma mente, dice, ¿sí? Que estéis perfectamente unidos. ¿En qué se debe basar esa perfección, arreglar las cosas? En una misma mente. Entendimiento, se refiere al entendimiento, se refiere a los pensamientos y consejos de Dios. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Se refiere a esto, en una misma mente, en la mente del Señor Jesucristo. Vimos en el propósito de agradar al Señor Jesucristo, vimos al principio, pero también en la mente del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo. A eso es a lo que se refiere, el mismo propósito. ¿Qué es lo que tenía en mente el Señor Jesucristo? Obedecer a Dios, obedecer al Padre. Siempre he dicho que el libro de Juan me llama la atención, porque todos los escritores, todos los comentaristas en clases, siempre se dice, el Evangelio de Juan es el Evangelio en el cual se presenta a Dios, a Jesucristo como Dios, se presenta de manera clara la divinidad del Señor Jesucristo. Y saben que en este pasaje, en este libro, es donde encontramos más veces la palabra vine a hacer la voluntad de mi Padre. El Señor Jesucristo tenía ese propósito, hacer la voluntad del Padre. Tú y yo, como miembros de la iglesia, como cristianos particulares, autónomos, cada uno de nosotros viviendo nuestras vidas, debemos tener ese propósito, obedecer por sobre todas las cosas al Padre. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. También se refiere al modo de pensar. Que no seamos cristianos, que hoy creemos en la venida del Señor Jesucristo para este año 2020, que tantas cosas están pasando, y si no viene el Señor Jesucristo, entonces el siguiente año, pues bueno, vamos a decir que es 2022. No se refiere a eso. No debemos, por eso a mí me da mucho afán y mucho sentimiento cuando de repente digo a cristianos muy sinceros, es que el Señor Jesucristo viene en noviembre de 2020. Alguna vez vi un video que decía eso y apuntaba todas las fechas y demás. Ya estamos en diciembre. El Señor Jesucristo no ha venido. ¿Quién se equivocó? ¿La Biblia? No. Aquel que dijo que venía en noviembre. Y el libro de Deuteronomio lo dice muy claro. Si alguien se dice profeta y lo que él dice no es cierto, no se cumple, dice, y de hecho el libro de Deuteronomio dice muy claro, el tal debe ser apedreado. Porque solamente fue enviado para que tú te desviaras de la ley de Dios. No debemos movernos fácilmente de lo que nosotros hemos creído. De lo que la Biblia nos enseña, no debemos movernos. Debemos tener un buen entendimiento, debemos tener una buena manera de pensar. Dice que estés unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra parecer es la palabra nome, de hecho, no, nome solamente. Se relaciona con ginosto, quiere decir conocer, percibir.
significa, en primer lugar, la facultad del conocimiento, ¿sí? La razón. También quiere decir un punto de vista, un juicio, una opinión. Filemón 1:14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, yo no quise hacer algo en lo cual tú no estuvieras de acuerdo. Apocalipsis 17:3 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia para que se cumplan sus palabras. No voy a hablar de profecía ni demás, lo único que quiero decirte es que en estos dos pasajes habla de la misma cosa, el mismo punto de vista, un juicio, una opinión, un mismo parecer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos debían tener una opinión en cuanto a lo que se debería de hacer ya. ¿Cuál debería ser esa opinión? Les doy una muy clara que ha dicho durante todo este versículo. Agradar a Dios, hacer lo correcto, porque Jesucristo es el Señor, era el Señor de ellos. Y nosotros en nuestra iglesia debemos también ser de una misma opinión, de un mismo parecer. ¿Qué opinión y qué parecer? ¿La que dice el pastor? Evidentemente que no. El pastor puede equivocarse, es un ser humano. ¿Lo que dicen los diáconos? También, evidentemente no. ¿Lo que dice el hermano? No. Lo que dice el Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro parecer, esa debe ser nuestra opinión. En 1 Corintios 7:25 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. El apóstol Pablo dice, mira, yo te doy mi opinión, te doy mi parecer. ¿Sí? 1 Corintios 7:40 dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Cuando dice, pero a mi juicio, se refiere también a esta palabra, a mi parecer. 2 Corintios 8:10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Se refiere en el primer caso, los primeros dos versículos, se refiere a las mujeres, a las vírgenes, si se casaban o no. En este otro caso se refiere a cómo recoger las ofrendas. El apóstol Pablo dice, les doy mi parecer, les doy mi consejo, lo que yo creo. Cuando dice el parecer, cuando dice la palabra en un mismo parecer, se refiere a un juicio ya formado, a partir de lo que has experimentado, lo que has visto y lo que conoces, en este caso, del Evangelio. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Que los corintios debían ser lo suficientemente maduros para tener la misma convicción y la misma opinión en cuanto a los asuntos que se debían arreglar en la iglesia. Estas cosas son los ingredientes de la verdadera unidad. ¿Qué me lleva a mí a concluir? Me lleva a mí a concluir lo siguiente. La iglesia de Bethesda no va a ser unida, no va a ser unida si organizamos los mejores convivios de nuestro grupo de iglesias. No quiere decir eso. Que cada que tengamos reunión de comida o algo, todo el mundo lleve su platillo y todo el mundo no se refiere solo a eso. Creo que es un aspecto, la convivencia entre los hermanos. Tampoco lo desecho de todo, porque no soy alguien que diga, nada de convivios. No, todo lo contrario. Me parece que es bueno que convivamos entre unos y otros, pero no se refiere a esto. Se refiere a que todos debemos tener la misma intención en el corazón, el mismo objetivo, que debemos tener en nuestra mente el señorío del Señor Jesucristo,
y debemos buscar un consenso entre las opiniones. Y cuando las opiniones no son las mismas, debemos buscar reparar, debemos buscar arreglar. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, son el Señor de la iglesia. Nosotros solamente somos siervos del Señor Jesucristo. Desde el pastor hasta los hermanos que están viniendo, hasta las visitas que vienen. El Señor Jesucristo debe ser Señor de la iglesia. Espero realmente que como hijos de Dios tomemos el reto de practicar la unidad como la Biblia lo enseña. No como nosotros lo creamos, no como nuestros sentimientos se manifiesten, sino como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo ordena y lo desea. Gracias a Dios, porque siempre cuando vemos en la palabra del Señor alguna exhortación en este sentido, pues somos gratamente sorprendidos. Dios respeta nuestras individualidades, pero desea que esas individualidades se hagan a un lado con tal de seguir y conseguir el propósito. Que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor. Vamos a orar para concluir, para pedirle al Señor Jesucristo que Él sea el que nos dé las fuerzas, ¿no? No es sencillo analizar, y cuando yo no estoy, soy de otro parecer diferente al hermano, no es sencillo que yo me detenga y diga, pero lo que estoy haciendo honra y glorifica a Dios, va en pos de la unidad de la iglesia, va en pos de tener el mismo Señor. No es sencillo, pero eso es algo que solamente Dios puede hacer cuando le amamos con todo el corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites tener, Señor, este momento y este tiempo de estudio. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, que haya en nuestro anhelo, que nuestro anhelo y nuestro deseo de nuestro corazón sea honrarte y glorificarte. Someternos, Padre, a tu señorío, al señorío del Señor Jesucristo en la iglesia. Padre, a pagar el precio de ser hechos uno. Y Padre, que nuestra iglesia pueda buscar, pueda encontrar, pueda capacitar adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Ten misericordia de nosotros. Cuida, Señor, cuida de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a honrarte y glorificarte. Tómate la honra y la gloria en nuestra iglesia. Especialmente ahora que los tiempos son duros, que son difíciles, te pido que cuides la salud de todos y cada uno de mis hermanos. Además de que tú la cuides, que cada uno de ellos pueda actuar con responsabilidad. Te pido, Señor, también por todos aquellos que siguen y seguirán posteriormente la emisión de hoy, el estudio de hoy. Que tú seas con ellos, que les bendigas, y Padre, que ellos puedan buscarte a ti y puedan encontrar en ti lo que solamente tú puedes ofrecer. Esperanza, Señor, en medio de estos tiempos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque estamos también llegando al fin de año. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a honrarte y glorificarte en medio de cualquier circunstancia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y nos vemos, primero Dios, la semana que viene.